Hace unos días vine aquí para contaros algo que nunca había dicho en voz alta antes. Les hablé de mis mañanas, de mis rituales, de las cosas pequeñas que hago todos los días para seguir viviendo sola, para seguir siendo yo. Y la respuesta que recibí me dejó sin palabras. No porque fueran muchos comentarios, aunque sí fueron muchos, sino porque en esos comentarios leí cosas que reconocí. Leí a mujeres que decían, yo también me siento así. Leí a hijos que decían, esto es exactamente lo que le pasa a mi mamá. Leí a personas de 70, de 80, de 90 años diciéndome que se habían sentido menos solas después de escucharme. Y eso, viniendo de alguien que tiene 89 años y que vive sola desde hace 12, significa más de lo que puedo explicar. Pero volví hoy porque hay algo que no les conté. No porque lo haya escondido, sino porque en ese momento todavía no lo entendía del todo. Era algo que estaba pasando en mis mañanas y que yo no sabía nombrar. Una pieza que faltaba. Y cuando finalmente la encontré, cuando finalmente entendí qué era, pensé en todos ustedes. Pensé en todas las personas que me escribieron, diciendo que seguían mis rutinas, pero que aún así se despertaban cansadas, que hacían todo lo que yo había descrito, pero que algo todavía no funcionaba del todo bien. Y entendí que era eso, que les había contado la mitad de la historia sin saber que era solo la mitad. Hoy vengo a contarles la otra mitad, pero primero déjenme contarles cómo descubrí que me faltaba algo. Hace como 8 meses tuve una semana extraña. No me enfermé, no me caí, no pasó nada dramático. Simplemente me desperté cansada varios días seguidos. No ese cansancio que uno entiende, el de cuando no durmió bien o el de cuando hizo demasiado el día anterior. Era otro cansancio, un cansancio que estaba ahí desde el primer segundo del día, antes de hacer nada, antes de moverme, antes de que el día siquiera empezara. Me despertaba y ya estaba agotada, y eso me asustó. No de la misma manera que me asustan las caídas o los olvidos. Me asustó de otra manera, más silenciosa, porque pensé, si me despierto así ahora, ¿cómo voy a estar en 1 año? ¿En 2? Seguí con mis rutinas, porque las rutinas son lo que tengo, y no las iba a abandonar por un mal despertar. Moví mis dedos, mis tobillos, me vestí, desayuné sentada, revisé mis papeles, salí. Hice todo lo que siempre hago, pero ese cansancio del principio me acompañaba. Se iba aliviando con el día, pero nunca desaparecía del todo. Era como cargar algo extra que nadie más podía ver. Un martes de esa semana fui a mi cita mensual con la doctora González. La doctora González me conoce hace años. Sabe cómo soy. Sabe que no me quejo de cosas pequeñas. Sabe que cuando digo que algo no está bien, es porque de verdad no está bien. Le conté lo del cansancio. Le dije exactamente como se los estoy diciendo a ustedes. Me despierto agotada aunque haya dormido bien. No sé de dónde viene ni por qué. Ella me hizo varias preguntas. Preguntas sobre mi sueño, sobre mis comidas, sobre mis medicamentos, y luego me hizo una pregunta que me dejó parada. Me dijo, Inés, desde que te acuestas hasta que tomas tu primer café de la mañana, ¿cuánta agua tomas? Me quedé callada, pensando, y me di cuenta de que no sabía la respuesta porque la respuesta era ninguna gota. Me acostaba, dormía 8 horas, me despertaba, movía mi cuerpo en la cama como siempre, me levantaba, iba al baño, me vestía, desayunaba, y en todo ese tiempo no tomaba ni una gota de agua. El primer líquido del día era el café. Siempre había sido así. Toda mi vida había sido así y nunca me había parecido importante. La doctora me explicó algo que yo no sabía y que necesito que ustedes escuchen con atención porque creo que muchas de ustedes están en la misma situación sin saberlo. Me dijo que cuando dormimos, aunque estemos completamente quietas,
el cuerpo sigue trabajando, sino porque le estamos pidiendo al cuerpo que funcione sin darle lo primero que necesita para funcionar. Salí de esa consulta pensando en algo muy simple. Llevo 89 años despertándome y empezando el día sin agua. 89 años. Y nunca nadie me lo había dicho. Esa misma noche, antes de acostarme, puse un vaso de agua en mi mesita de noche. Agua a temperatura ambiente, no fría, porque el agua fría de mañana al estómago vacío no le hace bien a nadie y menos a nosotras. Un vaso simple, ahí, a la mano. A la mañana siguiente, antes de mover los dedos, antes de hacer nada, tomé ese vaso de agua, despacio, sin apuro. Sentada todavía en la cama, con los ojos apenas abiertos, tomé el agua entera. Y no voy a decirles que fue un milagro porque eso sería mentira, y yo no vengo aquí a contarles mentiras. Pero sí voy a decirles que en esa primera mañana noté algo diferente. Era sutil, pero estaba ahí, como si algo por dentro se hubiera aflojado un poco. Sigue respirando, sigue regulando la temperatura, sigue haciendo todas esas cosas invisibles que hace para mantenernos vivas. Y todo ese trabajo, esas 8 horas de trabajo silencioso, usa agua. El cuerpo va usando sus reservas durante toda la noche. Y a nuestra edad, me dijo, el mecanismo que nos avisa que tenemos sed no funciona igual que cuando éramos jóvenes. Una persona joven se despierta con sed y lo sabe. Nosotras podemos despertarnos completamente deshidratadas, sin sentir sed, sin ninguna señal obvia de que el cuerpo necesita agua urgentemente. Y esa deshidratación silenciosa de la mañana, me dijo, se siente exactamente como lo que yo le estaba describiendo. Cansancio sin razón, mente un poco turbia, cuerpo que no termina de despertar. No porque estemos enfermas, como si el motor, para usar las palabras del doctor que les conté la última vez, hubiera empezado a calentar un poco antes. Seguía haciéndolo todos los días, 1 semana, 2 semanas, y al final de la segunda semana me di cuenta de que ese cansancio pesado del principio del día había cambiado. No había desaparecido completamente porque tengo 89 años y hay cosas que no desaparecen. Pero era diferente. Era un cansancio más liviano, más manejable. El tipo de cansancio que se va con el movimiento en vez del tipo que se queda pegado todo el día. Entonces encontré la primera pieza que faltaba, pero no era la única. La segunda la descubrí casi por accidente, una mañana de invierno. Esa mañana amaneció gris, nublado, frío, de esos días en que uno mira por la ventana y piensa que lo mejor sería quedarse bajo las cobijas. Hice todo lo que siempre hago. Tomé mi agua, moví mi cuerpo, me levanté, me vestí. Pero mientras desayunaba noté algo. Me sentía diferente a las mañanas soleadas, no físicamente diferente, anímicamente diferente, como si el día pesara más, como si todo lo que tenía que hacer fuera un poco más difícil de lo normal. Y me puse a pensar, ¿cuántas veces me había sentido así en días grises sin relacionarlo con el clima? ¿Cuántas veces había atribuido esa pesadez a mi edad, a mi cuerpo, a que simplemente había días buenos y días malos, sin preguntarme si había algo que pudiera hacer al respecto? Empecé a prestarle atención. Los días soleados me despertaba con más energía, los días nublados, menos. Y no era imaginación porque lo anoté durante semanas. Lo escribí en un cuadernito, el tiempo que hacía y cómo me sentía al despertar, y el patrón era claro. Hablé con mi hijo Rodrigo, que trabaja en algo relacionado con tecnología y sabe de esas cosas que yo no entiendo bien. Le pregunté si había algo real detrás de eso o si me estaba volviendo más rara con los años. Se rió, pero me explicó. Me dijo que la luz de la mañana, la luz natural del sol, le dice al cuerpo que es de día, que es hora de despertar, que es hora de activarse, y que a nuestra edad esa señal se vuelve más importante, no menos,
porque nuestro ritmo interno no funciona con la misma precisión que cuando éramos jóvenes y necesita esa señal externa para organizarse. Me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo: «Mamá, la luz del sol en la mañana es como el despertador interno de tu cuerpo. Sin esa luz, el cuerpo no sabe bien si es de día o de noche, si tiene que estar activo o si puede seguir descansando». Y yo pensé en todas las mañanas que había desayunado con las cortinas cerradas porque afuera hacía frío y no quería que entrara el aire. Con la luz artificial de la cocina, que no es lo mismo, que nunca va a ser lo mismo por más que ilumine igual. Al día siguiente, aunque hacía frío, después de tomar mi agua y antes de ir a la cocina, fui a la ventana de mi cuarto. La abrí un poco, no mucho, solo lo suficiente, y me quedé ahí parada unos minutos con el rostro hacia afuera, hacia la luz. No estaba soleado ese día, pero había luz de mañana, esa luz blanca y limpia de las primeras horas que es diferente a la de cualquier otra hora del día. 5 minutos, ni siquiera 5 minutos, y luego cerré la ventana y fui a desayunar. Pero esos 5 minutos hicieron algo pequeño pero real. Era como si mi cuerpo hubiera recibido una señal que estaba esperando, como si algo se hubiera organizado por dentro de una manera que no puedo explicar con palabras precisas, pero que sentí claramente. Lo sigo haciendo todos los días, llueva o no llueva, haga frío o calor. A veces abro la ventana, a veces salgo al pequeño balcón que tengo, a veces simplemente me paro junto al vidrio si hace demasiado frío para abrir. Lo importante no es el frío ni el calor, lo importante es esa luz. Esos minutos mirando hacia afuera antes de que el día me capture. Y con el tiempo noté algo más, que no solo me sentía mejor en las mañanas, también dormía mejor en las noches. Rodrigo me explicó eso también. Me dijo que la luz de la mañana y el sueño de la noche están conectados, que el cuerpo usa esa luz de la mañana para calcular cuándo tiene que producir la hormona que nos hace dormir en la noche, que sin esa señal de mañana, el cuerpo se confunde y el sueño se vuelve más irregular. No sé de hormonas ni de biología, pero sé lo que sentí. Y lo que sentí fue que empecé a dormir de una manera más profunda, más reparadora. Y eso, a los 89 años, no tiene precio. Entonces tenía ya 2 piezas nuevas. El agua antes de cualquier cosa. La luz de la mañana antes de empezar el día. Pero hay una tercera, y esta es la más difícil de explicar porque no es del cuerpo, es de otro lugar. La descubrí una mañana en que me desperté con un pensamiento feo. No voy a decirles cuál era, porque no importa el pensamiento específico. Importa lo que hice con él. Ese día me desperté y el primer pensamiento fue uno de esos que llegan solos, sin invitación, y que se instalan como si tuvieran derecho a estar ahí. Un pensamiento sobre algo que me preocupa, sobre algo que no puedo controlar, sobre el futuro. Y noté que ese pensamiento tiñó toda la mañana. El agua la tomé pero no la disfruté. La luz la busqué pero no la sentí de la misma manera. Las rutinas las hice pero las hice pesada, con ese pensamiento encima, y me pregunté: si el cuerpo necesita ser despertado antes de levantarse, si necesita agua antes de moverse, si necesita luz antes de empezar, ¿qué necesita la mente? ¿Qué le doy a mi mente en esos primeros segundos del día? Y me di cuenta de que no le daba nada elegido. Le daba lo que llegara. El pensamiento que apareciera primero, la preocupación que estuviera esperando, la lista de cosas pendientes que ya estaba formada antes de que yo abriera los ojos del todo. Le daba lo que el día quisiera darme, sin elegir nada. Entonces empecé a elegir. No es complicado lo que hago, no es ninguna técnica especial que aprendí en algún lado. Es algo muy simple que decidí por mí misma y que funciona para mí.
Cuando abro los ojos, antes de tomar el agua, antes de la ventana, antes de todo, me digo una cosa, una sola, siempre la misma. Me digo, todavía estoy aquí, eso es todo, todavía estoy aquí. No es una oración, no es un mantra, no es nada de eso. Es simplemente un reconocimiento, una constatación de algo real. Me acosté anoche y me desperté esta mañana y eso no es un hecho menor. No a los 89 años, no después de haber enterrado a mi esposo, a algunos amigos, a personas que quise y que ya no están. Todavía estoy aquí es la verdad más concreta que tengo cada mañana y empezar el día reconociéndola cambia algo. Cambia el lugar desde donde miro lo que viene después. No les estoy diciendo que con esto desaparecen las preocupaciones. Las mías siguen ahí. El miedo a caerme sigue ahí. La preocupación por mi salud sigue ahí. Las cosas que no puedo controlar siguen siendo exactamente igual de incontrolables. Pero hay una diferencia entre enfrentar el día desde un lugar de reconocimiento y enfrentarlo desde un lugar de preocupación. Y esa diferencia, aunque suene pequeña, se siente enorme en el cuerpo. Se siente en cómo respira uno, en cómo se mueve, en cuánta energía le queda para lo que realmente importa. Entonces así son mis mañanas ahora. Me despierto, me digo que todavía estoy aquí. Tomo el agua que dejé en la mesita. Despierto mi cuerpo como siempre, los dedos, los tobillos, las rodillas. Me levanto despacio. Voy a la ventana a buscar la luz. Y entonces empieza el resto. Vestirme, desayunar sentada, revisar mis papeles, salir. Todo lo que les conté la vez pasada, pero ahora con estas 3 cosas antes. Y la diferencia es real. No voy a decirles que me siento como de 50, porque eso sería mentirles, y ustedes merecen la verdad. Me siento de 89. Mi cuerpo tiene 89 años, y lo sabe, y yo lo sé. Pero son 89 años que funcionan, 89 años que se levantan cada mañana con algo que se parece bastante a las ganas. Y eso, a esta altura de la vida, es exactamente lo que necesito. Quiero decirles algo antes de terminar, algo que pienso mucho desde que empecé a venir aquí a hablar con ustedes. Nosotras, las mujeres de nuestra generación, aprendimos a cuidar a todos menos a nosotras mismas. Aprendimos que atenderse una es egoísmo, que las necesidades propias van después de las de los hijos, del esposo, de la familia. Lo aprendimos también que muchas llegamos a esta edad sin saber siquiera qué necesitamos, sin habernos preguntado nunca con seriedad qué le hace bien al cuerpo propio, qué le hace bien a la mente propia. Y yo les digo esto desde los 89 años. Nunca es tarde para empezar a preguntárselo. Un vaso de agua en la mesita de noche, 5 minutos mirando hacia la luz de la mañana, una frase dicha para una misma antes de que empiece el día. 3 cosas pequeñas, 3 cosas que no le cuestan nada a nadie, 3 cosas que nadie les va a dar si no se las dan ustedes mismas. Cuídense mucho, y si tienen cerca a alguien, una amiga, una hermana, una mamá, que se despierta todos los días agotada sin saber por qué, cuéntenle esto. A veces lo que cambia todo es algo tan simple que da vergüenza no haberlo sabido antes. Hasta la próxima, y gracias por seguir aquí conmigo.